Muy buena tarde, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes otra sesión del curso de Introducción al Derecho 2. Como habíamos platicado y recordado la clase pasada, el día de mañana pues se llevará a cabo lo que es el primer examen de recuperación. Como ustedes saben, esta primera retrasada tiene un valor de 30 puntos y también recordándoles que ustedes entran a la misma con la zona que acumularon de la sumatoria del primer y el segundo parcial. Asimismo, ya ustedes saben que la facultad ha publicado los horarios en los cuales se van a realizar estas evaluaciones. En el caso de nuestra evaluación la tenemos programada para mañana a las 19:45 horas, ¿sí? De la misma manera, quisiera recordarles que ya se encuentra en el calendario el código de Classroom a la clase en la cual ustedes deben unirse para poder encontrar el link del examen. Hago esta aclaración. El examen va a ser habilitado específicamente a las 19:50 horas. Es decir, aquellas personas que entren antes a querer realizar la prueba, pues obviamente no la van a encontrar habilitada y no les va a permitir realizarla, sino hasta la hora que les he mencionado. También recordándoles, por favor, que tienen que prestar atención a las instrucciones que yo voy a publicar previamente en Claro. Sí, recuerden ustedes, si fuera opción múltiple o varias opciones, desplegado, falso y verdadero, pues solo marcar una. Si fuera pregunta directa, por favor, no utilizar mayúsculas, no utilizar tildes, aunque vayan acentuados las palabras o las respuestas, colocar el nombre completo de las instituciones jurídicas. De la misma manera, no utilizar artículos del idioma como el, la, los al inicio de la respuesta. Obviamente, pues si la institución jurídica lo lleva implícito, lo deben usar, pero al inicio no tenemos que usarlo. También no indicar fundamento legal, salvo que las preguntas así se lo estén solicitando. De esa cuenta, amigos, también quiero decirles que voy a estar evaluando la sección, bueno, adicional a la sección T, voy a estar evaluando la sección E y la sección F. Por eso les pido que estén atentos. Mañana en Classroom yo voy a publicar 3 enlaces distintos, ¿sí? Yo voy a publicar un enlace para cada una de las secciones, es decir, un enlace para la sección T, un enlace distinto para la sección E y uno diferente para la sección F. De esa cuenta ustedes tienen que estar muy precavidos y deben ingresar a realizar el examen en el enlace que le corresponde a nuestra sección. ¿Sí? De una vez lo adelanto. Aquella persona eh, que introduzca o que ingrese a realizar el examen en otra sección, pues obviamente no le voy a subir calificación, no le voy a subir nota. Únicamente podemos hacerlo en la sección que ya nos asignamos y que pagamos previamente. De esa cuenta, aunque ustedes encuentren los 3 exámenes, por favor, solo ingresar en el enlace correspondiente a nuestra sección. Van a encontrar 3, uno por cada sección, solo vamos a ingresar al de la sección T. Hasta acá les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con el examen de primera recuperación a desarrollarse el día de mañana? Perdón, el horario, disculpe. Según el calendario, Luis, está programado para las 19:45. Gracias, Luis. Sin embargo, yo les pediría que hasta ahora pues ingresemos a Classroom y estemos atentos, ya que mi examen va a iniciar 5 minutos después, es decir, a las 19:50. Va a iniciar 5 minutos después para que ustedes tengan tiempo suficiente para salir de la clase que estén recibiendo, para que ustedes puedan ingresar a Classroom y para que ustedes estén preparados y den inicio a las 50. ¿Sí? De igual manera, mañana ustedes van a encontrar en Classroom, después de mediodía, las instrucciones del examen. Ahí mismo les va a decir cuántas preguntas vienen, les va a decir cuál es el valor de la prueba y también les va a indicar, en este caso, cuál es el tiempo que tienen para desarrollarlo.
Lo que sí les pido, por favor, es que envíen el examen antes que venza el plazo. Sí, a veces creemos que 1 minuto, 2 minutos no va a hacer la diferencia, pero en este caso el examen se va a cerrar puntual. Eso quiere decir que para aquellos que no lo envíen en el tiempo establecido o bien lo envíen fuera del tiempo programado, pues obviamente se van a quedar sin calificación. Sí, porque el sistema ya no va a permitir su recepción. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda? Licenciado, buenas tardes, con una preguntita. Buenas tardes. ¿Sí se puede escribir con la inicial mayúscula del nombre propio? Vean, siempre lo he aclarado. Uh-huh. Una cosa son los datos del examen, que están en una sección o una parte diferente del examen, y otra muy diferente es donde ya se encuentra el contenido propio del curso. Es decir, el contenido del examen. Sus datos como nombre completo, etcétera, ¿verdad? Si tienen tildes, pueden colocar tildes, pueden colocar su nombre con letras mayúsculas, tal cual. Pero cuando ustedes ya desarrollen la serie correspondiente al examen, eso con las instrucciones que ya mencionamos. Gracias, licenciado. Otra cosa importante es que coloquen sus datos correctos. ¿Sí? Coloquen sus datos correctos. Si alguien coloca datos incompletos o no los coloca correctos, no le voy a subir calificación. ¿Alguien que tenga alguna otra duda, otra pregunta? ¿Confrontación de solvencia no va a haber, licenciado? No, Luis, no va a haber confrontación de solvencias, ya que a nosotros automáticamente el sistema de la facultad nos va a habilitar en el listado correspondiente al curso aquellas personas que pagaron y que se asignaron a mi sección. Es decir, si alguien pagó en otra sección y se realiza el examen conmigo, pues obviamente yo no le voy a poder subir nota. Sí, solo se pueden asignar, pero solo se pueden evaluar en la sección que se asignaron y que pagaron. Eso quiere decir que si alguien por ahí se asignó, por ejemplo, la sección K y se hace el examen conmigo, pues obviamente esa persona se va a quedar sin nota, ¿verdad? Porque el sistema no me va a habilitar a mí subirle la nota y porque al licenciado que da en la sección K no le va a aparecer. Entonces, con eso tenemos que tener bastante ojo y bastante cuidado. ¿Alguien más? Bueno, si no hay duda, no hay pregunta, la última recomendación del examen es que si todavía podemos efectuar el pago hoy, lo realicemos hoy. Mañana todavía se puede, sin embargo, a veces da algunos problemas cuando se paga el mismo día y no siempre el sistema registra el pago. Eso quiere decir que no siempre nos habilitan a los compañeros que pagan el mismo día en la sección. Obviamente, pues ya lleva un trámite posterior y un poquito engorroso para que los puedan habilitar y les podamos subir la nota. Si no hay dudas, si no hay preguntas con el examen, solo le quiero pedir favor a los compañeros que todavía no han colocado fotografía en el correo, que lo hagan, como es el caso de Agripina, como es el caso de Gaby, entre otras personas. Ya la siguiente clase no voy a permitir el ingreso, entonces por favor no se vayan a extrañar porque llevo más de 2 semanas indicando esta circunstancia. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a ver los conceptos jurídicos fundamentales formales. Hablamos sobre el derecho, hablamos sobre la norma jurídica, el supuesto jurídico, la consecuencia de derecho y también sobre la ley de la causalidad. De esa cuenta, la clase de hoy nos corresponde empezar a hablar sobre los conceptos jurídicos fundamentales materiales. El primer concepto jurídico fundamental material que vamos a desarrollar corresponde al concepto persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica, tal como se los coloqué en pantalla, nos estamos refiriendo al reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Esa es una definición que nos ha dado Santiago López Aguilar.
Beverly, ¿serías tan amable de explicarnos la definición que nos da Santiago López Aguilar sobre persona jurídica? Buenas tardes. Es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Gracias, Beverly. ¿Cuál sería la explicación entonces? ¿No? ¿Alguien que voluntariamente quiera dar una explicación sobre lo que intenta decir el licenciado Santiago López Aguilar? Alex. Buenas tardes, licenciado. Claro, la persona jurídica reconocida por el Estado y por el derecho dice que la persona jurídica es reconocida, ya sea, ahí dice todo ente, entonces se refiere a la persona y se podría decir a instituciones que el mismo Estado reconoce y les otorga derecho y obligación. Gracias, Alex. Tal como nos mencionaba Alex, si se dan cuenta, el licenciado López Aguilar pues va un poquito más allá, ¿verdad? Él no solo percibe la persona individual, la persona material, aquella persona que tiene una existencia tangible en la sociedad, sino que él también hace mención e incluye dentro de su definición aquel conjunto de personas abstractas, morales, que no tienen una existencia física en la sociedad, pero que no obstante no existir físicamente en la sociedad, pues sí son sujetos de derechos y obligaciones. De esa cuenta, amigos, Santiago López Aguilar nos da una definición que incluye en la misma ambos tipos de persona jurídica, la persona jurídica individual y la persona jurídica colectiva. Recuerden, otros autores como Máximo Pacheco nos dice que la persona jurídica es el sujeto del derecho que es capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Si se dan cuenta, también es una definición bastante general. Karina. Karina levantó la mano. Sí, licenciada, una pregunta. Esto de ente no me quedó muy claro, como no lo puedo anotar, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Karina, en cuanto al ente? ¿Qué significa ente? Vean, cuando hablamos de un ente estamos hablando de alguna entidad como tal. Es decir, estamos hablando de una persona jurídica que no tiene una existencia real o una existencia concreta. ¿Sí? Sino que por el contrario, es el derecho el que le reconoce esa calidad. Gerson. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, en lo que es el ente, ¿puede ser como una institución o una persona individual también? No. No. Cuando hablamos de ente, ahí está. Cuando hablamos de ente nos estamos refiriendo a esta persona o a este tipo de persona jurídica que no tiene una existencia concreta. La persona individual tiene una existencia concreta, tiene una existencia física, es palpable y es tangible. La persona jurídica no. Por ejemplo, si yo les pediría que ustedes fueran a la Pepsi y hablaran con la persona jurídica Pepsi o Grupo La Mariposa, como es en Guatemala, ¿con quién lo harían? ¿A quién buscarían? ¿El representante legal? ¿El representante legal? El representante legal es una persona individual, no es una persona colectiva. Si se dan cuenta entonces, por eso es que ambos autores, Santiago López Aguilar, cuando habla
de los entes, o en las últimas que les compartí de Máximo Pacheco, que dice que es todo aquel sujeto, si se dan cuenta, no están únicamente encasillando su concepción en la persona jurídica individual, porque la persona jurídica individual sí tiene una existencia real y concreta. La persona jurídica colectiva no. La persona jurídica colectiva es la reunión de varias personas en una nueva. La persona jurídica colectiva tiene personalidad diferente y distinta a lo de las personas individuales que la conforman. ¿Sí? De esa cuenta, sí es necesario que la persona colectiva se haga representar por una persona física o por una persona individual. ¿Sí? Porque al no tener una existencia concreta, necesita de una persona física para poderse representar o ejercer esos derechos y obligaciones. Pero ojo, el representante legal no está ejerciendo derechos propios, ni se está obligando por sí mismo. Él está ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones en nombre de esta persona colectiva denominada Pepsi. Ya vamos a ahondar un poquito más cuando entremos a ver cada uno de los tipos de personas jurídicas que existen. ¿Alguien más? ¿Podemos continuar? Sí, licenciado. Licenciado, Sí, licenciado. Otra referencia aquí que habla de lo que es persona jurídica, habla de personas ficticias y personas abstractas. Sí, vean. Sí, regularmente, algunos autores se van a referir al concepto persona. Sin embargo, jurídicamente hablando, el concepto correcto es persona jurídica. Estos autores hacen alusión a que la persona jurídica es la persona colectiva, a que la persona jurídica es la persona moral o abstracta que no tiene una existencia física. Lo correcto en la doctrina es que la persona jurídica, como es el concepto correcto, se divide en dos. Persona jurídica individual, que es la que tiene existencia física, y persona jurídica colectiva, que es la que no tiene existencia real. Algunos le denominan persona ficticia, persona moral, precisamente por no ser tangible. Sí, esas son algunas de las excepciones que puede recibir. Pero cuando hablamos de persona jurídica, nos estamos refiriendo correctamente al concepto general que engloba los dos tipos, la individual y la colectiva. Ahora bien, para determinar cuál es la naturaleza jurídica, pues hay distintas definiciones y distintas teorías. Algunos lo consideran una ficción legal. De eso ya vamos a hablar más adelante cuando nosotros abarquemos lo que es la persona jurídica colectiva. Vean entonces, la primera definición que hemos mencionado es una de las más utilizadas, pero hay algo importante. En ambos casos, es el Estado el que otorga esa capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. En el caso de la persona jurídica individual, esta capacidad para ejercer derechos y obligaciones por sí mismo la da con los 18 años. Es decir, cuando adquirimos nuestra capacidad de ejercicio. Eso no quiere decir que antes de los 18 años no tengamos derechos y obligaciones. También ya vamos a hablar un poquito de ello cuando abarquemos el tema de persona jurídica individual. En el caso de las personas jurídicas colectivas, es el Estado el que hace ese reconocimiento, previa verificación de los requisitos que la ley establece y también después de haber transitado ese conjunto de pasos o procedimientos establecidos en la ley. Por ejemplo, para que cualquiera de nosotros tenga la mayoría de edad, es decir, sea capaz de ejercer derechos y obligarse por sí mismo, se necesita tener 18 años, según lo establece el artículo 8 del Código Civil. Ya vamos a hablar de ello. De esa cuenta, ustedes han visto, por ejemplo, para quienes conducen y tienen hijos, veámoslo así. Alguien de ustedes que tenga un hijo menor de 18 años, pero que ya tenga licencia de conducir.
¿Quién tiene un hijo que sea menor de 18 años, pero que ya tenga licencia de conducir? Buena noche, licenciado. Bueno, buena tarde. Viera que yo no tengo un hijo, pero pues yo soy el hijo, entonces no sé si Bueno, en tu también caso, le sirve. en tu caso, Leonardo, gracias. En tu caso, cuando sacaste la licencia de conducir, ¿quién firmó como responsable? Mis padres, pues para ellos va toda la responsabilidad. En este caso, firmaron tus padres, o bien uno de ellos. A lo que quiero llegar es que como Leonardo no ha cumplido la mayoría de edad, es decir, no tiene 18 años, él no puede obligarse o ejercer derechos por sí mismo. En este caso tuvieron que hacerlo quienes ejercen su patria potestad. De esa cuenta se tiene aquel común dicho que los padres le dicen a muchos que cuando tienen 18 años ellos ya no se hacen responsables, que ya les toca trabajar, que ya les toca salir al mundo y enfrentarlo. Y precisamente responde a eso. Porque legalmente se ha establecido la edad de 18 años, biológicamente hablando, como una época etaria donde las personas ya pueden tomar decisiones y ser responsables. De esa cuenta es que Guatemala considera los 18 años como el momento en que la persona jurídica individual adquiere esa capacidad. En el caso de las personas jurídicas, tienen que reunir los requisitos y seguir el procedimiento. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que para constituir una iglesia de cualquier credo, a excepción de la católica, se necesitan por lo menos 20 personas. Si yo llego y solo cuento con 19 personas, automáticamente no va a ser inscrita, es decir, el Estado no va a reconocer a esa nueva persona jurídica. Si yo quiero constituir un sindicato de trabajadores en la empresa donde yo trabajo, tenemos que ser un mínimo de 20 integrantes. Si no contamos con los 20 integrantes, el Ministerio de Trabajo no nos va a inscribir el sindicato. Es decir, la persona jurídica colectiva sí está sujeta a requisitos y a procedimientos. Y es el Estado el que le reconoce esa personalidad para poder entrar al mundo jurídico. Algo bien importante es que al hablar de persona jurídica en términos generales, tenemos que tener en cuenta cuándo se originó este concepto como tal. Recuerden ustedes que en la comunidad primitiva no existía el derecho. Por lo tanto, al no existir el derecho, todavía no podía hablarse de la concepción de persona. Simplemente se hacía referencia a los seres humanos tal cual. Con el paso del tiempo, en la época esclavista, pues aquí ya surge el derecho. Surge con la propiedad privada. ¿Sí? De esa cuenta, ya el concepto jurídico de persona adquiere otra connotación y está destinado como un privilegio de la clase dominante. Es decir, no todos eran considerados personas, solo iban a considerarse personas aquellos que formaran parte de esa clase dominante. Entiéndase la clase política, la clase noble o la clase que tenía una preponderancia económica. Siempre durante la época esclavista, nosotros nos encontramos el caso de los extranjeros y los esclavos. Los extranjeros y los esclavos no eran considerados personas, eran considerados cosas. Con el paso del tiempo, pues ellos fueron adquiriendo ciertos derechos, ciertas obligaciones, pero no llegaron a ser considerados personas. Esos derechos y esas obligaciones únicamente los adquirieron para efectos de tracto comercial. En una siguiente etapa, con el pasar de los años, estos esclavos pues ya obtuvieron ciertos reconocimientos. Ya nos encontramos en la época feudal. En la época feudal, los esclavos y los extranjeros, pues ya teniendo más derechos, dejan de ser considerados cosas y son considerados siervos o vasallos, donde el señor feudal les entrega una parcela de tierra para que ellos puedan trabajar y subsistir junto con su familia, pero a la vez, al reconocerle esos derechos y esas obligaciones,
ellos se obligan a trabajar gratuitamente durante una parte del año en las tierras del señor feudal. Ojo, esto sin ningún pago acá. De la misma manera, tienen otras obligaciones como defenderles en cuanto al llamado de guerra, el derecho de pernoctación, etcétera, ¿verdad? No contentos con este trato desigual, ya se va dando, digamos, una lucha entre las clases explotadas, entre las clases cuyos derechos están restringidos, y damos paso a la época de producción capitalista. En la época de producción capitalista ya se persigue que esa concepción de persona tenga un tratamiento jurídico distinto, es decir, que tenga un reconocimiento internacional, que tenga contenido propio y que sea generalizado. De esa cuenta es durante la época de producción capitalista que ya podemos hablar del concepto persona jurídica como tal. Sí, ya digamos en la época de producción capitalista, el 10 de diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya es en esta declaración donde tenemos un instrumento jurídico internacional general en el cual el concepto jurídico persona tiene un concepto real y absoluto. ¿Sí? Es decir, ya se tiene esa concepción de que todos los seres humanos, sin distinción alguna, son iguales en cuanto a derechos y obligaciones. Marlene. Sí, licenciado, disculpe, solo dijo 10 de diciembre de ¿qué año? Disculpe. 1948. Ah, muy bien. Declaración Gracias. Universal de los Derechos Humanos. Gracias, licenciado. Para servirte. Vean entonces, así es como el concepto jurídico persona tiene su origen. Marvin. Lick, solo una duda. Ya le estoy captando más o menos acerca de la persona jurídica. Según lo que entiendo es que las personas individuales, seres humanos, tienen derechos y obligaciones. Y las personas jurídicas también tienen derechos y obligaciones, aunque no existan, digamos, físicamente. Exacto. Ok, gracias. Así es. Ya vamos a ahondar un poquito más eso, Marvin, ahorita que entremos a ver las clasificaciones. Vean entonces, ¿cuál es la etimología del concepto jurídico persona? Persona proviene del latín personare. Personare se une de dos preceptos jurídicos latinos. El primero es per. Per significa representar o caracterizar. Personare también se deslinda del concepto jurídico latino sonare. Sonare significa sonar, hacer eco o resonar. Y así es como con la unión de esos dos prefijos latinos jurídicos romanos, tenemos el concepto personal. Cuando hablamos de personare, yo no sé si ustedes recuerdan alguna película como la de Gladiador, por ejemplo, o todas aquellas películas más o menos de la época romana, donde ustedes ven que hay representaciones teatrales. Durante estas representaciones del drama romano, generalmente los actores utilizaban una máscara de madera. Esta máscara de madera tenía tallados los rasgos físicos del personaje que se estaba representando. Ustedes veían que estos actores no se colocaban la máscara pegada al rostro, sino que esa careta ellos se la colocaban a cierta distancia del rostro. Esto tenía como finalidad que la distancia que existía entre la faz o el rostro y la máscara generara eco y que hiciera la voz más sonora. De esa cuenta, ahí es donde tiene su origen el concepto persona, haciendo alusión a la máscara que se utilizaba en el teatro romano para representar a determinado personaje. Y de esa cuenta se decía que ya esa máscara hacía alusión a una representación o a una investidura. Con el paso del tiempo, también se decía que hacía alusión a la función o al rol que desempeña la persona o la cualidad que posee en la sociedad, hasta lo que hoy en día pues nosotros conocemos ya como persona propiamente dicha. Así es como tiene su origen. En cuanto a la etimología, el concepto persona proviene del latín
personal. Otro elemento importante que tenemos que abordar es que el concepto jurídico persona, según lo que establece García Maínez y lo que establece Francisco Ferrara, tiene distintas acepciones. Es decir, puede verse o puede analizarse desde distintos puntos de vista. Desde esta perspectiva, nosotros la vamos a analizar desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista general, desde el biológico, desde el filosófico y desde el punto de vista jurídico. En el caso del primero, desde el punto de vista general, cuando hablamos de persona, nos estamos refiriendo a la persona como tal, es decir, al ser humano abarcando ambos géneros o ambos sexos como tal. Cuando hablamos desde el punto de vista biológico, nos estamos refiriendo al ser humano, pero estudiado desde sus características orgánicas y psicológicas. Esto pues para poder distinguirlo de las demás formas de vida dentro de nuestro mundo. Cuando nos referimos a la persona desde el punto de vista filosófico, nos referimos al ser humano buscando su esencia material y espiritual. Es decir, va a comprender a la persona como un ser racional, generador de ideas y conocimiento. A la persona como un ser que se puede proponer fines y realizarlos. Y cuando hablamos de la persona desde el punto de vista jurídico, nos estamos refiriendo a todo ser individual o colectivo que gravita dentro del mundo jurídico para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esas serían las 4 acepciones del concepto jurídico de persona. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto al origen, en cuanto a la etimología o en cuanto a sus acepciones? Jacqueline, luego Madeline. Todo bien, licenciado, disculpe. Muy bien. Madeline. Licenciado, ¿será que me escucha? Sí. ¿Me podría repetir las 4 acepciones? Porque creo que Claro. solo anoté 2. Tenemos la persona jurídica desde el punto de vista general. Tenemos la persona desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más o podemos continuar? Alex, y luego Brenda. Creo que Alex abandonó la reunión. Brenda. Brenda, ¿cuál es la duda? Bueno. Creo que le está hablando por el chat. Sí, ya creo que levantó la mano accidentalmente. No me permite el micrófono, dice Brenda. Si quiere, Brenda, si tiene alguna duda, la puede escribir. Ah, ahí está en el chat, dígame. Desde el punto de vista filosófico, Brenda, sí, ya se ve al hombre, digamos, como un ser que es capaz de razonar, como un ser capaz que es de
abstraer ideas y pensamientos, de generar conocimiento. Así es como lo vemos desde el punto de vista filosófico. Vean, algo que tenemos que tener bien claro es que algunos autores, por ejemplo, como Guillermo Cabanelas, hacen cierta similitud, equidad o igualdad, digamos, entre el concepto persona y sujeto de derecho, ya que lo conciben como sinónimos. De esa cuenta, nosotros vamos a analizar y estudiar la persona jurídica desde sus dos esferas. La persona jurídica individual en un primer momento y posteriormente la persona jurídica colectiva. Antes de ello, me interesaría que tengamos claro tres conceptos que comúnmente solemos confundir. Estos conceptos son personalidad, capacidad y personería. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad, capacidad y personería? ¿Alguien que voluntariamente quiera participar? Séfora, ¿qué entendemos por personalidad? Jocelyn, ¿qué entendemos por personalidad? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Son cualidades de una persona? Son cualidades de una persona. Francisco. Sí. Francisco había levantado la mano. Sí, personalidad es lo que, o sea, las características o desarrollo de una persona, de virtudes, defectos, habilidades, destrezas, o sea, dependiendo cómo sea la personalidad de la persona, ya se toma una idea de cómo es o con qué se va a tratar, cosas así, ¿verdad, Lee? Bueno, eso pienso. Muchas gracias, Luis Francisco. Ángela. Sí, licenciado. Personería Madeline, sería... luego María José. ¿Sí? Perdón. Ok. Personería es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien y se acredita, ¿verdad? Capacidad es la aptitud para ser titular de facultades y deberes. Y personalidad se afirma en expresión muy generalizada que la persona es la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o de relaciones jurídicas. Pero en tus palabras, Ángela, ¿qué sería entonces personalidad según lo que nos acabas de decir? En mis palabras. Sí. ¿Se podría decir que es sinónimo de capacidad? Es sinónimo de capacidad. Madeline, luego María José. Por lo que yo entiendo es que reconoce la identidad para contraer de obligaciones y derechos. Reconoce la capacidad para contraer obligaciones y derechos. María José y luego Karina. Pues para mí es lo mismo que dijo Madeline combinado con lo que dijo Francisco, que son como las cualidades que atribuyen a una persona y que luego la hacen capaz de realizar ciertas acciones. Gracias, María José. Karina, si fuera tan fina. Son las, buenas tardes, licenciada. Para mí son las cualidades o características específicas de una persona que nos diferencian de las demás personas, valga la redundancia. Gracias, Karina. Vean, también en el chat nos decía, por ejemplo, Marta Lucero, que personalidad es como es la persona en sí, con cualidades y defectos. Joshua nos decía que es la forma de ser de cada uno. Catherine nos decía que determina
que los individuos actúan de manera diferente ante una determinada circunstancia. Lenochka nos decía, el Estado da a las personas ser un sujeto de derechos y obligaciones. También menciona Cindy, que es la capacidad que el Estado nos reconoce para actuar en el mundo jurídico. Y Selismundo nos dice, es la investidura jurídica que permite a la persona entrar al mundo normativo. Tiffany nos dice, son las características psíquicas de una persona. Joshua Navarro, que la personalidad no solo encierra al ser humano, sino las empresas, las asociaciones y más. Vean entonces, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de una investidura jurídica que en este caso es otorgada y reconocida por el Estado. Esa investidura jurídica, el Estado la otorga y reconoce a las personas para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Ojo, lo puede hacer tanto, Gerson. Sí, disculpe, yo tengo algo en mente. Podría ser el ente que se acopla a una sociedad y adquiere derechos y obligaciones. No, la personalidad en este caso no es un ente, porque la personalidad la tienen todos. La personalidad la tienen todos y ahorita les voy a dar ejemplos. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es la diferenciación entre una y otra. Personalidad es esa investidura jurídica reconocida y otorgada por el Estado a las personas, tanto individuales como colectivas, pero en este caso para ser sujetos de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de personalidad, autores, por ejemplo, como el español Puig Peña, nos dice que es la condición que el derecho exige y confiere para poder formar parte del mundo jurídico y de esa cuenta poder proyectar y recibir los efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que personalidad tenemos todos. Solo voy a apagar unos micrófonos, pero ahorita. Ahí está. Personalidad tenemos todos. La personalidad la puede tener la persona jurídica individual, la puede tener la persona jurídica colectiva. Cuando hablamos de capacidad, ya estamos hablando de esa facultad que tienen las personas para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos. ¿Sí? Repito, la facultad que tienen las personas para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos. Cuando hablamos de personería, nos estamos refiriendo a la representación legal que se ejercita de otra persona. Entonces, ¿cuál podría ser la diferenciación? Karina, ¿cuál es la diferencia entre personalidad, capacidad y personería? Disculpe, licenciado, es que no escuché bien lo que me dijo. Vea, repito, personalidad es la investidura jurídica que el Estado otorga y reconoce a las personas para que sean sujetos de derechos y obligaciones. Capacidad es la facultad que tiene una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Y personería es la representación legal que se ejerce de otra persona. Bueno, diría que tal vez en lo que es personalidad y capacidad, diferencia sería de que en personalidad es la que le ejerce, la que el Estado le da, la que el Estado le otorga a la persona. Ajá. Y en la capacidad podríamos decir que es a cierto tiempo es el que nosotros podemos llegar a ejercer dependiendo de la edad que tengamos también. No sé si eso tenga algo que ver. Ya, en cuanto a la edad tiene razón, pero en ambos casos el Estado es el quien la da y la otorga. Ah, ok. Vea, Gerson. La personería, me enfoco en lo del ente, ahorita también va, pero la personería es un ente, entonces. No, ninguno de los tres es un ente. Ninguno de los tres. Eso es lo que quiero separar yo de todo. No, vean, no confundamos. Cuando hablamos de los entes,
y cuando hablamos de estos conceptos jurídicos. Les digo, en el caso de la personalidad es esa investidura jurídica que todos tenemos para ser sujeto de derechos y obligaciones. Personalidad lo tienen todos, personas individuales, personas colectivas. Un menor de edad tiene personalidad, porque un menor de edad es sujeto de derechos y de obligaciones. ¿Sí? Un bebé que no ha nacido tiene personalidad, es sujeto de derechos y obligaciones. Que en este caso ellos no puedan ejercerlo por sí mismos es un tema diferente. No ¿Sí? estoy en clase. Ahí entramos a la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, nos estamos refiriendo a que esos derechos y esas obligaciones que nos ha otorgado el Estado a través de esa investidura jurídica denominada personalidad, yo ya las puedo ejercer por mí. No necesito de nadie más. ¿Sí? La capacidad la adquirimos a los 18 años. Cuando hablamos de personería, hago alusión a que estamos realizando actos en nombre de otra persona. ¿Sí? Estamos realizando actos por alguien más, legalmente hablando. De esa cuenta, la personería se puede ejercer por un mandato, se puede ejercer por un testamento, etc. Víctor, Joshua y luego María José. Sí, licenciado, cuando hablamos de la personería, esto sería como cuando hablan en el caso de las iglesias, de la personería jurídica, porque la iglesia como tal tiene un nombre y es una institución, pero está representada por las personas, ¿sería así? Exacto, la personería hace alusión a la representación legal que se ejerce en nombre de otro. Ahí estamos bien. Por ejemplo, usted, Víctor, ¿tiene hijos? Así es. ¿Son menores de edad o mayores de edad? Ya uno es mayor y uno es menor. Vea, ejemplo perfecto. En el caso del menor, usted tiene la patria potestad junto con su esposa. Es decir, que todos aquellos derechos... Yo solicité la patria potestad. Ah, bueno, pero digamos, o sea, en su caso, usted la tiene. Pero en el caso de su hijo menor, usted es el que ejerce los derechos y obligaciones de su hijo. O caso contrario, su hijo ejerce sus derechos a través de usted. Supóngase que si su hijo tuviera una casa o tuviera un terrenito, por ejemplo, su hijo menor no lo podría vender. Su hijo menor necesita que usted lo venda por él, porque usted va a actuar en su representación. Él todavía no tiene esa capacidad para ejercer esos derechos por sí solo. Caso contrario a su hijo mayor. Su hijo mayor ya no necesita de usted para poder vender el terreno. Él puede hacerlo por sí solo. Ajá, es correcto. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de personalidad la tenemos todos. El Estado nos la reconoce a todos. Cuando hablamos de capacidad, ya estamos hablando del ejercicio por sí mismos de esos derechos u obligaciones que nos ha reconocido el Estado. Y cuando hablamos de personería, estamos hablando de esa representación que ejercemos de otra persona. Sí, realizamos actos. En este caso sería por alguien más. Perdón. No, dígame. Dígame. No, en este caso es el mismo ejemplo que usted había dado en la licencia de conducir, de que el padre viene y firma, Exacto, tomando la representación, en este caso, de la responsabilidad. Supóngase que si su hijo choca, al que lo van a demandar para que pague los daños es a usted. En el caso del menor. Porque él todavía no tiene capacidad para ejercer esos derechos y obligaciones por sí mismos. Madeline y luego Joshua. ¿Me habló el licenciado, perdón? Sí, tenía levantada la mano. Sí, es que quería preguntarle si como lo de la personalería también cumple como cuando uno se hace cargo de una persona de la tercera edad que ya no puede firmar o algo así, que uno es su representante legal.
Sí, digamos, hay distintos tipos de personería. Hay distintos tipos de ello, pues vamos a hablar un poquito más adelante cuando desarrollemos la capacidad. Pero cuando una persona es declarada en estado de interdicción, obviamente, pues esta persona le es nombrado un tutor. El tutor va a ser su representante. Ese podría ser un caso. Ok, Joshua. entonces, Perdón, Madeleine. No, Madeleine. Entonces, las tres diferencias se podría decir que la personería sería que el Estado reconoce mis derechos, la capacidad que yo los ejerzo y la personería que alguien más ejerce o yo ejerzo algo legal para alguien más. No, o sea, la personalidad es esa facultad general, ¿sí? La personalidad es una atribución que nos reconoce el Estado. ¿Cómo nos lo reconoce? A través de la ley. ¿Sí? Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Eso es la personalidad, perdón. La capacidad, que hace esa facultad que yo tengo para ejercer por mí mismo esos derechos que me han sido previamente reconocidos. Y en el caso de la personería ya es que yo realizo actos en nombre de otra persona. Por ejemplo, alguien de aquí lo han nombrado mandatario de algún familiar que esté en los Estados Unidos o en otro país. Vean, cuando tenemos familiares en el extranjero, obviamente cuando ellos quieren vender una casa que tienen aquí en Guatemala o quieren comprar algo, ellos no lo pueden hacer porque no se encuentran físicamente en Guatemala. De esa cuenta se necesita que ellos les otorguen representación para que ustedes ejerzan actos en nombre de ellos, como puede ser el caso del mandato. Ese podría ser un ejemplo. Joshua. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mire, yo siento que más que haya de una diferencia, yo pienso que las tres van conectadas, porque personería, todos adquirimos personería desde el momento en que nacimos, ¿verdad? O sea, nuestros padres ejercen potestad sobre nosotros, nos reconocen. Desde antes de nacer. Inclusive, ¿verdad? Entonces, la personalidad, jurídicamente hablando, es como a los ojos de la ley somos vistos, o sea, como menores de edad, unos adultos. Entonces, es como la ley ejerce sobre nosotros según nuestra capacidad. Ajá. Y siento que la capacidad también es la que cambia la personalidad. Porque así como cuando nos volvemos mayores de edad, nuestra capacidad cambia ante los ojos del Estado. Entonces nuestra personalidad para ellos cambia. Ya podemos irnos presos, pagar impuestos. Entonces siento que más allá de una diferencia, hay una conexión entre las tres, perdón. Sí, digamos, siempre hay ciertas excepciones, ¿verdad? Porque un menor de edad puede ser sujeto a un proceso penal y a una medida socioeducativa, como se le llama. La diferencia es que ellos solo pueden estar en un centro de este tipo por 5 años, independientemente del tipo penal que cometan. También hay ciertas excepciones para que los menores de edad puedan ejercer por sí mismos esos derechos y obligaciones, pero eso lo vamos a ahondar cuando hablemos ya de los atributos de la personalidad, específicamente la capacidad. Pero precisamente se puede decir que, digamos, algún punto para poder diferenciar está en cuanto a la producción de efectos jurídicos, ¿verdad? En el caso de la personalidad, el Estado me reconoce y me otorga derechos y obligaciones por el simple hecho de ser persona. En la capacidad, el Estado ya reconoce que yo pueda ejercer sin la ayuda o la intervención de nadie más esos derechos y esas obligaciones. Y en el caso de la personería, como les decía, yo ejerzo o llevo a la práctica actos en representación de otra persona. ¿Sí? Supónganse ustedes, yo les hago una pregunta capciosa. En el caso de Guatemala, ¿podrán contraer matrimonio 2 personas del mismo sexo? No. Sexo hablando biológicamente, ¿verdad? Porque género ya es un estereotipo sociológico. No. Legalmente,
El Código Civil dice que es el matrimonio entre hombre y mujer. Les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Pueden, al momento de contraer matrimonio, estar presentes dos personas del mismo género? Es decir, que el notario o que el ministro de culto, que el alcalde case, o sea, que estén presentes en el acto o que esté casando dos personas del mismo género. No. No. ¿Alguien más? Si legalmente una persona está declarada del género opuesto, creo que sí. No, esas declaraciones no hay en Guatemala, ni tampoco las aceptan. Vean, al caso que yo quería llegar es que, por ejemplo, dos hombres pueden estar presentes ante un notario y contraer matrimonio. Ojo, no estoy hablando de matrimonio del mismo género, pero puede darse el caso que la señorita por una emergencia tuvo que salir del país y estando fuera del país le otorgó un mandato a su hermano. Entonces, su hermano está realizando actos en nombre de su hermana. Eso sería la personería, Su ¿no? hermano O estoy puede acudir perdida. en este caso, ahorita voy, Paula, su hermano puede acudir en este caso representando a su hermana. ¿Me explico? Sí, Lick. Ahí no es que se esté casando él con el otro. No, él se está casando el cónyuge varón y al acto compareció el representante legal de la dama. ¿Ven la diferencia? Aunque esté presente el hermano, él está ejercitando el mandato que la hermana le otorgó. Él está actuando en representación de ella. Por lo tanto, se tiene como que fuera ella la que estuviera presente. Obviamente, pues sabiendo llenar los requisitos legales del mandato, ¿verdad? Pero se los digo para que ustedes tengan una idea de la trascendencia que puede tener. ¿Estamos bien? Y sí, Paola, en este caso sería una representación, sería una personería la que se está ejerciendo. Leticia había preguntado y también María José. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con el ejemplo que usted había puesto sobre el menor de edad de la licencia de conducir, en ese caso podríamos decir que el menor posee la personalidad y posee la capacidad, pero no la personería. El menor posee la personalidad, sí, la capacidad, posee la capacidad, pero no la personería. La capacidad habría que analizarlo, porque él no puede ejercer actos por sí mismo. Sí, eso me lo reservo para cuando hablemos ya de la capacidad como un atributo de la personalidad más adelante. Y ahí vamos a entrar con esa ramificación, digamos, para que no nos confundamos ahora. Había levantado, perdón, Leticia, también María José. Sí, perdón, licenciado, pero mi duda ya quedó resuelta con lo del ejemplo del matrimonio. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ahorita acaban de levantar la mano, pero se me fue de pantalla. Vean, aquí Buenas decía, noches. Buenas noches, dígame, Leslie. Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues estaba con este caso acabo de entrar a la clase porque tuve un problemita, pero estaba escuchando este ejemplo de la licencia y yo sé que dijo que después lo iba a tratar solo, que legalmente, si no estoy mal, no sé, corríjame si no es así, sí hay licencia para menores de edad, como decía mi compañera, sí tienen la capacidad y la personalidad. Sí, hay licencia para mayores de edad, pero que sean y para mayores menores para mayores de edad, 16 años. pero que sean mayores de 16 años, porque la ley le reconoce ciertas permisivas, pero en este caso el responsable sigue siendo el papá o la mamá. Sí, o ambos. Exacto. Y se realizan unas cartas. Exacto, piden una carta donde ellos se comprometen a responder. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirte. Vean, acá preguntaba también Cindy, la diferencia radica en que ejerce derechos y obligaciones. O sea, la capacidad es eso, donde yo ya tengo ese permiso legal de ejercerlos por mí mismo.
Stephanie Gatica dice, la personería puede ser la designación del hecho de la representación. Sí, la personería es eso, ¿verdad? Yo estoy actuando representando a otra persona. Por lo tanto, los actos que realice representando a otra persona, aunque los haga yo, se tiene como que los hizo la otra persona. Dice Lenoshka cómo funcionan esas asociaciones. Esos podrían ser algunos ejemplos. Dice Selismundo, podría ser un ejemplo de personería cuando solicitamos tramitador para un traspaso. Sí y no, Selismundo, ya que la gestión de negocios es un tema más civil, digamos, que no está contemplado como una representación, sino que en algunos casos algunas instituciones lo permiten y hay ciertas condiciones. De eso también vamos a hablar de la diferencia en cuanto a la gestión de negocios cuando hablemos ya de capacidad como tal. Dice Wilson, Brandon, personería pueden ser las ONGs. Vean, no es que las ONGs sean personería, no. Las personas jurídicas colectivas necesariamente necesitan actuar a través de un representante legal. ¿Sí? Ellas no tienen una representación física, por lo tanto necesitan que alguien las represente y ejerza derechos y obligaciones en su nombre. Obviamente, ¿quién puede hacerlo? Solo una persona física. Por eso, el que ustedes ven que va preso cuando una sociedad, cuando una ONG comete un tipo delictivo, es el representante legal, porque es el que lo representa, el que realizó los actos. Dice Wilson, y cuando una persona tiene síndrome de déficit, depende todavía de un familiar, aún siendo mayor de edad. Vea, Wilson, en este caso es un poquito delicado, porque legalmente toda persona mayor de 18 años puede ejercer derechos y obligaciones por sí misma. Ahí no tenemos para dónde. Sin embargo, sí existen excepciones. Hay casos donde los mayores de edad pueden ser suspendidos, por decirlo de alguna manera más comprensible, en el ejercicio de derechos y obligaciones por sí mismos. Sí, en este caso, se tiene que seguir un proceso judicial. No es que por default, porque la persona tenga alguna capacidad especial, digamos, es que la persona no pueda, no. Tiene que haber un pronunciamiento de juez. Tenemos que seguir un proceso. Y es el juez el que nombra al representante legal. Dice Brenda, en el caso de los consejos comunitarios de desarrollo, también tienen su representante legal. Recuerden, todo el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural establecido en esa ley precisamente, tiene su representante, ¿verdad? El Consejo Nacional es el presidente, hay consejo regional, consejo municipal, consejo departamental, etcétera, ¿verdad? Dice Joshua, entonces personal
individual. Para el nacimiento de esta persona jurídica individual, vamos a estudiar 4 teorías. Estas 4 teorías las vamos a ver la clase siguiente, y es la teoría del nacimiento, la teoría de la concepción, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica. ¿Sí? Además, vamos a hablar sobre cómo finaliza la personalidad jurídica individual o la persona jurídica individual, y vamos a empezar a hablar de sus distintos atributos. Vamos a hablar del nombre, vamos a hablar del patrimonio, la nacionalidad, la capacidad, el domicilio y el estado civil. Esto para quienes quieran avanzar y quieran leer un poco. De esa cuenta, por favor, sí necesito que tengan a la mano esos 3 códigos que hemos mencionado. Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial y nuestro Código Civil. Por favor. Estas son las 3 leyes que necesitamos. Entonces, amigos, hasta acá ha llegado la clase.